Así que en esta mañana tan maravillosa, un mensaje tan poderoso que hemos escuchado de aquel varón que pidió que Dios le bendiga, ¿verdad? Y hoy quiero decirles que Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Entonces, ¿por qué muchas veces nos vamos a otros lugares a buscar la respuesta si la respuesta que necesitamos está en el Señor Jesús? Y me encanta cómo Jesús trata todos los asuntos. Y yo creo que, como siempre decimos, nuestra fe nos lleva al lugar donde estamos realmente creyendo, ¿verdad? Si nuestra fe está en Jesús, nos va a llevar a Jesús. Hay una palabra maravillosa en Mateo capítulo 11, verso 28, y dice así: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Yo creo que si en el tiempo de Jesús la gente estaba preocupada, más hoy en día las personas. Esto es absolutamente una realidad hoy día también de la mayoría de los cristianos, y a todos en algún momento como seres humanos nos afecta la preocupación, el estar preocupado, el estar angustiado, ¿verdad? Entonces, yo creo que me olvidé de algo, por eso los chicos pueden ir a sus clases, perdón. Entonces, estamos en preocupación, tenemos que ser sinceros. Y es realmente un desafío soltar la preocupación. Y a veces la preocupación que tenemos es una señal de nuestro orgullo. Y quizás vos me decís, ¿y por qué orgullo? Y porque creemos que podemos solucionarlo y por eso lo estamos reteniendo. El que es humilde dice no puedo y corre a los brazos de Jesús. Pero a veces nosotros estamos peleando y peleando y peleando y peleando para tratar de resolver algo que deberíamos llevar al Señor. Pero Jesús nos está invitando. Él dice, ustedes están angustiados, están preocupados. Pero vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo voy a tomar eso que te preocupa. Yo tengo la solución a eso que te preocupa. Hagamos un cambio. Vos me das tu problema y yo te doy descanso. ¿Por qué vas a seguir peleando con algo que yo ya compré en la cruz? ¿Por qué vas a seguir peleando en tus fuerzas si yo lo vencí? ¿Por qué sigues en lo mismo si en la cruz está la solución? Vení, confía en mí y yo te doy la libertad. Vení, confía en mí y yo te doy lo que tú necesitas. O sea, no estamos hablando de niños caprichosos que piden cualquier cosa, sino estamos hablando de cosas realmente importantes en la vida. Soltar nuestras preocupaciones y tomar un verdadero descanso. Yo les puedo decir que creo que entiendo en gran parte esta palabra. A veces las preocupaciones por mi casa, por la salud de mi hijo, me quiere agobiar. Y la única manera de que mi corazón encuentre descanso
es cuando paso tiempo en oración hasta que me doy cuenta que solté la preocupación y tomé la paz de Cristo. Y cuando pasa eso me doy cuenta que Jesús siempre tuvo el control, pero yo traté de arrebatarle el control y no pude controlar la situación. Y yo sé que hay muchas personas así en este lugar, que están agobiados, preocupados, pero les cuesta confiar en Jesús. Les cuesta soltar. Y yo te digo, lo que a mí me funciona es simplemente detenerme y orar, y orar, y orar. Y si es necesario, ayunar y buscar su rostro y adentrarme en la palabra, apagar un poco las otras cosas, hasta que mi corazón está en quietud, está en paz. Es el momento cuando nosotros vencimos nuestro yo y entregamos el control a Jesús. El problema no es, la lucha no es con Jesús, la lucha es contra nuestra carne que no quiere entregar el gobierno a Jesús, que no quiere entregar las dificultades a Jesús. Jesús sigue diciendo, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Conmigo podrán descansar. ¿Por qué vas a seguir peleando? ¿Por qué no vas a Jesús y sueltas eso? Lo que ocurre cuando estamos peleando nuestras fuerzas, nos enredamos y nos reenredamos y no solucionamos nada. Pero cuando aprendemos a confiar en Él y soltar lo que tanto nos preocupa, viene el verdadero descanso, y el verdadero descanso solo está en Jesús. Así es. Así que Jesús es la respuesta a nuestras angustias, a nuestras preocupaciones. En Juan 6:35 dice la palabra, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Acá está hablando de venir a Jesús y acá está hablando de creer en Jesús. O sea, podríamos decir, tenemos que tomar pasos para entregar las preocupaciones, creer y acercarnos a Él. Eso es nuestra parte. Llevarle las dificultades que tengamos. ¿Cuál es el problema? Dice, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Ese es el problema. Las personas buscan la solución en otros lados porque no han creído que la solución está en Jesús. Han buscado la solución en muchas diferentes áreas y en muchas partes porque no han creído que Jesús es la solución a todas las cosas. Y yo creo que ahí tenemos que reflexionar, ¿dónde corro primero? ¿Dónde corro primero? Lectura comprensiva, eso es. Donde corres primero, ahí está tu confianza. Donde corres primero, ahí está tu confianza. Porque ahí está tu pensamiento. ¿Y cuántos van a su cuarto de oración primero? ¿Cuántos se arrodillan delante del Señor? Muy pocos. La mayoría corre. Y cuando caen ya porque no pueden más, dicen, Señor, ayúdame.
Entonces, el problema, dice Jesús, es su incredulidad. Sin embargo, dice, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, jamás los rechazaré. Si tú crees y vienes a Jesús, Él no te va a rechazar. Eso te dice la palabra de Dios. Si tú vienes a Jesús y crees, Él no te va a rechazar jamás. Así que yo creo que es cuestión de trabajar en nuestro enfoque, en nuestra comunión, para que nuestra fe esté alineada a la palabra del Señor. El que viene a Jesús no es echado fuera. Tremendo. Sigue diciendo Mateo 9:21. Pero pensó, si tan solo toco la túnica, quedaré sano. Eso fue la mujer con el flujo de sangre. Para mí acá hay una enseñanza tan profunda. Si nosotros miramos la historia que compartió Jabes, Jabes tuvo un pensamiento y le pidió a Dios que cambie su suerte, que cambie su realidad, ¿verdad? Y esta mujer del flujo de sangre, ella tenía un pensamiento de fe en Jesús. Y yo creo que esto da para una prédica y mucho más esta palabra, porque su fe formuló su mente. Porque lo que tú crees, piensas. No siempre lo que hablas, crees. Somos expertos en hablar lo que no creemos. Aprendido religiosamente, pero no nacido en nuestro corazón. Esta mujer creía en su corazón que si tan solo tocaba al borde del manto de Jesús, tan solo tocaba la túnica, ella iba a ser sana. Y ella lo pensó, no lo dijo. Tenía ese pensamiento de fe. Si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Y Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Quiero trabajar un poco más esa área en nuestro corazón. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Están alineados nuestros pensamientos a nuestra fe en Jesús? ¿O somos como aquel hombre que cuando yo era niño orábamos en nuestro pueblo por lluvia en medio de la sequía y todos los vecinos se juntaron y estábamos orando y al final de la reunión salimos afuera y miraron el cielo y dijo, todavía falta mucho para que llueva? ¿Para qué oramos por lluvia si no creemos que va a llover? ¿Se dan cuenta que es incoherente? ¿No es eso muchas veces la realidad de nuestros pensamientos? Oramos, pero no está alineado nuestra fe a nuestra oración, ni nuestros pensamientos están en la fe. Y si tomamos eso, esa mujer creyó, si tan solo le tocaba a Jesús iba a ser sano. Y si nosotros pensamos que tan real es el mundo espiritual, que esa fe que no dijo ni una palabra, activó el milagro, ¿qué pasa si nuestra fe es al revés?
si nuestros pensamientos se alinean a la mentalidad de nuestra sociedad, que es 99% negativa y una positiva. Ese no es un estudio, esa es mi forma de ver. Y cuando ves una noticia positiva y lees los comentarios, otra vez son todos negativos. ¿Sí o no? Fíjense un poco, porque eso describe la forma de pensar. El corazón, eso describe el corazón. Entonces necesitamos llevar las frustraciones, las derrotas, los malos pensamientos, todo este paquete, este bulto grande, necesitamos llevar a la cruz de Jesús en arrepentimiento para que nuestra alma encuentre descanso. Porque tenemos acuerdos mentales que nos esclavizan. Yo soy así, yo voy a ser así, yo voy a necesitar esto. Yo siempre esto y esto y esto, todas cosas negativas, yo soy. Y hay muchos que piensan eso. Yo necesito esto. Porque alguien me dijo, yo creo a ese alguien. ¿Y qué dice la palabra? ¿Estás alineado a la palabra o estás alineado a la boca de otra persona? Yo creo que tenemos que analizar más profundamente esa palabra. Esa mujer pensó, si le toco a Jesús voy a ser sano. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas de tu vida? ¿O sigues pensando que vas a seguir igual porque alguien te dijo que vas a seguir igual? ¿O sigues pensando que vas a empeorar porque alguien te dijo que vas a empeorar? Los acuerdos que haces en tu mente van a ser tu cosecha, porque eso describe tu fe. En Mateo 9 encontramos al oficial romano, que según Jesús probablemente fue el hombre que mejor entendió el evangelio, mejor entendió el mundo espiritual, mejor entendió la autoridad de Jesús. Jesús se maravilló de este hombre, de su fe. Señor, dijo el oficial, Mateo 8:8, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo se sanará. Este no estaba todavía contaminado por la iglesia. No estaba todavía contaminado por la religión ese hombre. Ese entendió como oficial que el reino, él era un oficial romano y entendió que cuando hay una orden es para cumplir. Y cuando un superior da una orden no es para cuestionar, es para hacer. Y él entendió así el reino espiritual y entendió que Jesús era una autoridad espiritual y lo que él liberaba en el aire, eso tenía que hacerse. Él entendió lo que dice el Génesis. Y Dios dijo y fue hecho, envió la palabra y todo fue hecho por la palabra. Fue casi el único que entendió esto. Y él dijo, si funciona así, el reino de Dios, no hace falta, yo soy tan indigno, me siento tan poca cosa. Eso significa que él vio a un Dios grande y vio su realidad espiritual. Eso es cuando nos acercamos a Dios. Siempre nos damos cuenta lo mucho que lo necesitamos. Entonces, él dice, si vos das una orden aquí, no hace falta que vayas a mi casa.
mi siervo va a ser sanado. Según nuestra fe, Jesús muchas veces lo dice. Y como ya dije, muchas veces nuestro problema es la fe negativa. Y estamos orando por alguien y pensamos, ¿y si no pasa? ¿Y por qué no pensar, ¿y si pasa? No voy a orar por un enfermo porque si no pasa. ¿Y por qué no oras por él y si pasa? ¿No es cierto? Entonces, en el verso 13, Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Gloria a Dios. O sea, este oficial romano entendió el reino de Dios y creyó. Y tal como creyó, sucedió. La mujer del flujo de sangre creyó si le tocaba a Jesús, ella iba a recibir el milagro. Qué tremendo. Jesús todo lo puede y lo quiere hacer. El problema está en la falta de confianza en Jesús. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos ahí en el monte y todo era glorioso y vino el resplandor de la gloria de Dios sobre Jesús y se transfiguró y estaban tan contentos y Pedro quería ya quedarse a vivir ahí. Y cuando bajaron de la montaña, volvieron a la realidad del día a día en el cual vivimos y vino una familia con su hijo endemoniado y le pidieron a los discípulos que le liberaran y los discípulos no podían liberarlo. ¿Qué piensan que habrán dicho los discípulos a los padres? Yo tengo mi hipótesis. Le habrán dicho, ustedes padres les falta fe, ustedes tienen que orar más, padres. O quizás le habrán dicho, no es el tiempo de Dios para que sea liberado. Esas frases que suenan bien pero que no son de Dios. Y un montón de otras argumentaciones que en realidad lo único que hacen es describir la incredulidad que hay en el corazón. Y los padres vienen a Jesús y le dicen, tus discípulos no le pudieron liberar a nuestro hijo. Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿cuánto tiempo más le tengo que aguantar a ustedes? Generación incrédula. ¿Qué está dando Jesús? Un diagnóstico del corazón de los discípulos en ese tiempo. Y yo creo que este es el problema de este tiempo. La incredulidad. Todos, si somos hijos de Dios, creyentes en Jesús, tenemos autoridad para hacer esas cosas. No hace falta ningún superapóstol. Como hijo de Dios, si crees, tienes autoridad para sanar, para expulsar demonios. Porque estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. Otra historia que es una de las más hermosas del Nuevo Testamento encontramos en Marcos 2, el verso 5 y 10 al 12 quiero leer. Había 4 amigos que creyeron en Jesús y ellos tenían un amigo enfermo y decidieron llevarlo a Jesús. No sé de cuánta distancia lo llevaron, pero sé que no había ni taxi, ni Bolt, ni auto, ni camión, ni nada para llevarlo.
Lo llevaban en una camilla la distancia que sea necesaria. Y cuando llegaron a la puerta, la gente era normal. Nadie quería darle paso. Eran gente normal de este tiempo, egoísta, solo concentrado en sí mismo, nadie le dio paso. Era una oportunidad para enojarse, pero no se enojaron. Era una oportunidad para decir, bueno, no nos dejan pasar, entonces seguramente no la voluntad de Dios, volvamos a casa resignados. No. Ellos creyeron que la solución era Jesús. Ellos estaban cansados y cargados y preocupados y heridos por su amigo que estaba sufriendo, y ellos decían, Jesús es la solución. Y vamos a hacer todo. Ellos subieron al techo, abrieron el techo, le bajaron enfrente a Jesús, al hombre. No sé quién habrá pagado la multa después de abrir un techo ajeno, pero ellos estaban determinados en su fe. ¿Y qué ve Jesús primero? No dice que Jesús vio a los 4 hombres, no dice que Jesús vio al paralítico. Lo que dice primero, al ver la fe de ellos. Jesús, lo primero que vio, el mundo espiritual. Jesús vio esa fe que no se ve, pero que es real. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Así que les demostraré que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Tremendo. Hay 2 cosas que activa la fe aquí: el perdón de pecados, la salvación y la sanidad. O sea, en la misma palabra donde Jesús dice, yo quiero salvar, también dice, yo quiero sanar. Está en su perfecta voluntad. Y yo creo que una y otra vez nosotros, movidos por la fe, tenemos que acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús. Y yo pienso que quizás podemos acercarnos como aquel hombre que le dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Quizás te falta la fe, pero sé sincero con Dios. Decirle, yo tengo dificultades, me cuesta creer, pero si me ayudas voy a creer. Pídele fe. Pídele a Dios que no te falte la fe. Pídele a Dios que te aumente la fe. Pídele a Dios que te ayude a entrar en esa íntima comunión con el Señor todos los días para que crezca tu fe. Todos entendemos, es lógico que un vehículo sin combustible no anda. Si vos le cargas combustible por 10,000, vas a ir hasta donde alcance tu 10,000. Y algunos me entienden aquí. Hemos hecho bromas de eso. Pero si queremos que nuestra fe alcance, tenemos que cargar nuestro tanque lleno de su presencia, lleno de esta comunión con Dios, lleno de su Espíritu, para que nuestra fe vaya en aumento.
Y el Espíritu Santo cada vez nos va a acercar más a Jesús. Jesús mismo explica que Él nos va a revelar a Jesús y nos va a hacer entender lo que tenemos en Jesús. O sea, claro, el Espíritu Santo es clave ahí. Vemos con toda claridad un cambio en los discípulos que antes no podían expulsar a un demonio, y después de Hechos, Pedro decía: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Como él sabía, por el Espíritu, por la comunión, por una fe diferente que había en su corazón, por esa comunión que había crecido en él. Así que yo quiero decirte hoy, Jesús tiene lo que tú necesitas y Él quiere dártelo. No hay ninguna duda. Y Él tiene poder para hacerlo. Ahora lo que nuestra parte es quitar las estructuras mentales que nos están bloqueando la bendición. Ponernos de acuerdo con la palabra, con las promesas de Dios. Alinearnos con lo que ya Dios dijo que nos pertenece. Quiero terminar con esto. En Lucas 18, Jesús habla de que deberíamos orar siempre sin desmayar, y cuenta la historia de esa viuda que insistía delante del juez por su derecho. Y me llamó la atención la otra vez cuando estaba leyendo esta palabra, que la viuda reclama su derecho. O sea, la viuda sabía cuál era su derecho. Ella no reclamó algo que no le pertenecía, reclamaba su derecho. Apliquemos eso a nuestra vida. ¿Sabemos nuestros derechos como hijos de Dios? Pues para saber nuestros derechos, para saber lo que nos pertenece, para saber lo que tenemos en Cristo, necesitamos profundizar mucho más en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, amén, y el Espíritu Santo es la garantía de lo que se ha prometido. Pero si no sabemos qué se nos ha prometido, ¿cómo vamos a tomar lo que nos pertenece? El testamento de Dios, cuando Jesús muere, ya está activo. Cuando alguien hace un testamento para las herencias, en el momento que muere se activa. En el momento que murió Jesús está activo el testamento, todas las promesas de Dios a disposición para los que creen. Seamos como este oficial romano que entendió y creyó la autoridad de Jesús. Como esta mujer que dijo: si tan solo le toco. Trabajemos en nuestra mente, porque nuestra mente está al corazón, está el problema. Nuestra mente alimenta nuestro corazón. Nuestra mente destruye nuestra fe o la construye. Y tiene mucho que ver con la alimentación que damos a nuestro espíritu. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque en ti está todo lo que necesitamos. Y todos necesitamos descanso para nuestra alma. Tú nos prometes ese descanso completo que hay en ti, cuando el corazón está en quietud. Y hoy queremos entregarte todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias,
todos nuestros imposibles, que para ti son posibles. Empezá a entregarle al Señor eso. Decirle, te entrego, y nombrar por nombre tu dificultad, porque cada uno tiene una dificultad diferente. Empieza a dar nombres, porque tu problema tiene un nombre. Señor, llénanos de fe, de confianza en ti para soltar y esperar en ti. Cuando vemos a Ana que no podía tener hijos, y ella estaba orando y orando y orando en angustia, hasta que tú le diste una palabra, y dice que ella se levantó y se fue y nunca más estuvo triste, porque en su corazón tenía paz, había descargado toda la angustia delante de ti, y tú le habías dado descanso en el corazón, y ella por medio de la fe sabía que iba a tener un hijo. Enséñanos esa oración para que nuestra alma pueda encontrar descanso, y para que podamos traer la respuesta a las oraciones a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.